Lo nuclear de la Contraloría es el control de legalidad, porque no todos los temas están en la Constitución, la mayoría están en la ley, pero puede haber cierto control también de la Constitución. ¿Y cómo se materializa esto? Principalmente a través de dos funciones. Yo me voy a detener sobre todo en la segunda. La toma de razón, que la trata la Constitución. Le dedico un artículo especial. El 99 actual de la Constitución trata la toma de razón. Y lo desarrolla ese artículo, principalmente el 10 y el 11 de la ley de nosotros, de la ley de la Contraloría. Trata la Constitución más la ley de la Contraloría que regulan, por decirlo, el procedimiento de toma de razón, los trámites. Y después está la emisión de dictámenes, que no lo dice la Constitución. La Constitución no lo dice, pero sí está en la ley de la Contraloría, y en el fondo tiene diversas funciones, pero principalmente una función legal, jurídica, de control jurídico, la emisión de los dictámenes, que van a crear esto, van a generar la jurisprudencia. Entonces, esquematicemos un poquito la toma de razón. Yo creo que ustedes la ubican bien según el artículo 99 de la Constitución y la ley de la Contraloría. Es un procedimiento cerrado, así lo ha entendido la jurisprudencia. Cerrado, ¿qué quiere decir? Que es autónomo, que solo se regula por la Constitución, la ley de la Contraloría y la misma jurisprudencia de la Contraloría. No se aplica, esto es algo bien importante tenerlo en cuenta, no se aplica la ley de procedimiento administrativo. Muchos lo habrán manejado. No se aplica porque hay una norma expresa de la ley de procedimiento administrativo que dice en su artículo 1 que se aplica a un montón de organismos, entre ellos a la Contraloría, salvo la toma de razón. La toma de razón, entonces, es un procedimiento regulado solo a nivel constitucional y orgánico constitucional. Por lo tanto, es bien expuesto. Y si uno lo esquematiza, porque la Constitución es medio desordenada en esta parte, va a encontrar tres posibilidades o resultados del sometimiento de un acto administrativo, estamos pensando en un decreto o una resolución, a el sistema, ¿cierto?, o al control de juridicidad de la Contraloría. La primera posibilidad es que el acto administrativo se ajuste, ¿cierto?, a este bloque, como se dice, de normas. Por lo tanto, recibe, ¿cierto?, una aprobación que es absolutamente jurídica. El otro extremo es representar el decreto de resolución, o sea, señalar que el acto, al contrario, es ilegal o inconstitucional, ¿cierto? Y ahí siempre se emite un dictamen. O sea, ahí empieza a meternos la jurisprudencia, porque en el fondo la Contraloría contesta a través de un oficio, y ese oficio que tiene que ver con la toma de razón es jurisprudencia. La jurisprudencia no solo es, como vamos a decir, una consulta, sino que puede ser el documento que acompaña la explicación de por qué es ilegal. Y la Contraloría tiene un deber de socializar la explicación, ¿cierto?, de por qué es ilegal el documento para que se relate. Y la versión intermedia, que ustedes todos la conocen, es el cursar con el cambio. En realidad es un invento de la Contraloría, porque si uno revisa la Constitución y la ley, no está en ninguna parte. Es una especie de creación jurisprudencial. Es una creación. Con los mejores objetivos, eso sí. O sea, tiene fundamentos en la ley o en la Constitución, no es que sea arbitral. Pero no tiene un reconocimiento explícito. Esto está pensado en lo que hoy día está en la ley de procedimientos, que es la presunción de legalidad de los actos administrativos. Y la segunda parte, ¿cierto? Siempre estamos en la primera gran función, que es la más extensa. Las otras, por razones de tiempo, no podemos ver mucho, pero esta sí que es importante, que es emitir dictamen. Como digo yo, la ley de la Contraloría sí lo trata, ¿no? La Constitución no dice nada, y tampoco la ley de la Contraloría lo define, pero aquí hay una definición más o menos reciente, creo que es un buen concepto, que sale en un propio dictamen. O sea, la propia Contraloría en un dictamen define lo que se entiende en un dictamen, ¿no? Dictamen que por lo demás no es propio de la Contraloría, sino que ustedes saben, todas las entidades fiscalizadoras dictan, la ordenanza de dictamen. Pero sí, por lo que vamos a esquematizar luego, los de la Contraloría son los más importantes, tienen un efecto mucho más amplio que los dictámenes de la superintendencia, por ejemplo, o de otros servicios. Después tenemos las otras funciones. No nos queda mucho, entonces por eso digo que voy a ir más abreviado. Quería extenderme en la primera, que es una función
que aparentemente es de gestión, pero no lo es. Es el ingreso y la inversión de los recursos públicos. Un poco lo que hablaban ya de la integración legal del patrimonio, es decir, el ingreso de los activos y velar porque los ingresos, o sea, la inversión, se ajusten al principio de juridicidad. Examinar y juzgar las cuentas, ¿cierto? Bueno, este es un tema que la Constitución no nos dice nada, pero está muy regulado en la ley. Esto sí que está bien regulado, es algo bien doméstico. No me quise entender, sino que una lámina no más puse acá, el tribunal de cuentas técnicamente es un tribunal, o sea, es una jurisdicción muy especial. O sea, para nosotros los abogados largos, imagino que para cualquier funcionario público lo es, porque se ejerce jurisdicción y se ejerce por la Contraloría, pero tampoco técnicamente es la Contraloría, sino que es un tribunal de personal de la Contraloría, ¿cierto? Integrado por el subcontralor, y en segunda instancia, desde hace un par de años que se modificó, ¿cierto? Por dos abogados externos, que es el nombre del presidente y el Contralor, y que tiene un procedimiento escrito bien, podríamos decir, antiguo, que tiene todas las partes de una discusión. Uno pensara que es una especie de juicio ejecutivo, de cobro, pero cuando uno va viendo el procedimiento, y la misma jurisprudencia de la Contraloría es un juicio declarativo, o sea, se supone que igual se puede discutir la obligación. ¿Cuál es la obligación? En el fondo es la responsabilidad civil extracontractual. Eso es lo que en el fondo se está demandando. O sea, se le adeuda, ¿cierto? Fondos o dinero, ¿cierto? Por perjuicio a la administración, al Estado. Bueno, eso era lo que se nos encomendó, algo bastante concreto, más legal. Yo sé que a lo mejor la mayoría no son asesores jurídicos, pero espero que les haya generado un panorama más o menos amplio de lo que era la Contraloría.